Cada ley de la física que hemos escrito describe cómo cambian las cosas. Ninguno de ellos describe cómo algo deja de existir. Ni uno. Y cuando uno reflexiona sobre eso el tiempo suficiente, la palabra muerte empieza a significar algo completamente diferente de lo que pensaba. Esta noche vamos a repasar lo que la relatividad, la mecánica cuántica, la termodinámica y la cosmología del tiempo profundo dicen que sucede cuando termina una vida. Y la respuesta es, sinceramente, mucho más extraña de lo que la religión o la biología te habían preparado. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a Sundown Science. Suscríbete, sírvete algo caliente y ponte cómodo, porque lo que vamos a analizar esta noche cambiará sutilmente tu forma de pensar sobre tu propia existencia. Ahora, pónganse cómodos y vamos a adentrarnos en esto poco a poco. Primera parte, el falso final que la física nunca describe realmente. Algo termina cuando mueres. Eso parece obvio. El cuerpo se detiene, el cerebro se silencia y todo aquello que animaba el proyecto de ser tú, los recuerdos acumulados, las preferencias, la forma particular en que te ríes, deja de funcionar. A esto lo llamamos muerte, y lo consideramos quizás el acontecimiento más fundamental de la experiencia humana. El final, el punto final, el interruptor apagado, excepto que la física nunca describe eso, ni una sola vez. No en ninguna ecuación, en ningún marco teórico, en ningún rincón de las ciencias físicas desde Newton. Y esa ausencia, silenciosa, técnica, fácil de pasar por alto, resulta ser uno de los hechos más extraños de toda la ciencia. Piensa en lo que realmente hace la física, describe cómo evolucionan las cosas, registra la forma en que un sistema, en un estado determinado, transita a otro estado a lo largo del tiempo. La mecánica newtoniana nos proporciona trayectorias, el recorrido suave de una pelota desde un punto hasta otro. La relatividad general nos proporciona la geometría del espacio-tiempo, el tejido de la realidad misma, doblado y curvado por la masa y la energía. La mecánica cuántica nos proporciona la función de onda, un objeto matemático que codifica todas las posibles formas en que un sistema físico puede comportarse, evolucionando en el tiempo según reglas precisas e inquebrantables. La termodinámica nos da la entropía, la tendencia de las estructuras ordenadas complejas a tender al desorden con el tiempo. Todos estos son marcos de trabajo para el seguimiento de la transformación. Ninguna de ellas contiene un término, una variable, un operador o una función que corresponda a lo que comúnmente llamamos muerte. La eliminación total de una persona de la existencia. Eso no es una afirmación filosófica, es una cuestión técnica. Puedes escribir las ecuaciones que rigen cada fuerza y campo conocido en el universo y buscar en cada símbolo algo que realice una eliminación ontológica, el acto de quitar algo que existía del inventario de cosas que existen y no encontrarás nada. Esa operación matemática simplemente no existe. El universo, tal como lo describe la física de la mejor manera, es un sistema que se transforma, no es un sistema que borra. La mecánica clásica opera completamente dentro del marco del espacio de fases, un espacio matemático abstracto donde cada estado posible de un sistema físico corresponde a un solo punto y la evolución de ese sistema es una trayectoria a través de ese espacio. Dejando a un lado la segunda ley de la termodinámica, las ecuaciones que rigen los sistemas clásicos son simétricas en el tiempo. Describen el cambio, el movimiento, la transición de una configuración a otra. No describen ningún punto de ese camino que desaparezca. El volumen del espacio de fases se conserva. Los estados se convierten en otros estados. Nada desaparece. La relatividad hace que esto sea aún más explícito geométricamente, y en el siguiente acto profundizaremos en toda la extrañeza de eso, pero por ahora solo espera esto. En la descripción relativista de la realidad, el espacio-tiempo es una estructura tetradimensional en la que cada evento, cada momento en cada lugar, es una coordenada, no un instante fugaz que existe y luego desaparece. Una coordenada incrustada en la geometría del universo. El momento en que lees esto o escuchas esto no está sucediendo y luego dejará de suceder.
Es un punto en una estructura. La teoría cuántica insiste aún más en este punto. La ecuación de Schrödinger, que rige la evolución de los sistemas cuánticos, es unitaria. Es un término técnico que significa preservación de la información. Un sistema cuántico que evoluciona hacia adelante en el tiempo no pierde nada. La información total codificada en la función de onda se conserva. Incluso los colapsos aparentes, los finales aparentes, dependen de la interpretación, ya sea por la ramificación de la función de onda o por la redistribución de las correlaciones. El sistema cambia, no se borra. Y la termodinámica, la disciplina que anuncia con mayor contundencia la dirección del tiempo, la que nos proporciona el concepto de cambio irreversible. Incluso aquí, los estados microscópicos que componen un sistema nunca dejan de existir. La entropía aumenta, la estructura se disuelve, pero los átomos que la formaban permanecen. La energía que los organizó persiste, extendiéndose hacia afuera y distribuyéndose a través del entorno. El orden disminuye. La existencia no existe. Así pues, esta es la pregunta que subyace a todo lo que discutamos de ahora en adelante. El modelo popular de la muerte, la idea intuitiva de que uno existe y luego deja de existir, y que hay una clara línea divisoria entre esos dos estados, no aparece en ninguna parte de las leyes fundamentales de la física. La biología de la muerte es real, la experiencia de la pérdida es real. Pero la versión física de lo que creemos que es la muerte, cesión completa, eliminación, remoción, no se encuentra por ninguna parte en las ecuaciones, lo que significa que está sucediendo algo más, algo que describen las ecuaciones pero que no estamos viendo directamente. Y para encontrarla, tenemos que empezar por preguntarnos qué ley de la física realizaría esa eliminación, si es que existiera. Segunda parte, la operación que falta en las leyes de la física. Hazte una pregunta directa. ¿Qué proceso físico transforma algo que existe en algo que no existe? No es algo que cambie, no es algo que se disperse, no es algo que se vuelva irreconocible. ¿Qué proceso derivado de alguna ley conocida de la física elimina algo por completo del inventario de la realidad? Intenta nombrar uno. Descubrirás que no puedes. No porque la pregunta sea vaga, sino porque la operación en sí no existe en el conjunto de herramientas de la física. La conservación de la energía es el punto de partida. La energía no se crea ni se destruye. Se transforma entre formas, entre cinética y potencial, y térmica y electromagnética, pero el total permanece constante. Esto no es una aproximación ni una simplificación útil. Se trata de una simetría fundamental de la naturaleza derivada de la simetría de traslación temporal de las leyes físicas, según el teorema de Noah. La energía que te constituye, la energía química de tus moléculas, la energía eléctrica de tus señales neuronales, la energía térmica de tu cuerpo. Nada de eso desaparece cuando mueres, redistribuye, funciona en ese entorno. Se convierte en calor, se convierte en energía química en los organismos que te descomponen, se convierte en movimiento en el aire y en el suelo. Pero todo está ahí, cada joya conservada. La teoría cuántica de campos amplía aún más este concepto. En el modelo estándar de la física de partículas, la realidad fundamental no son las partículas, sino los campos. Estructuras continuas que impregnan todo el espacio. Lo que llamamos partículas son excitaciones de esos campos, ondulaciones en el sustrato subyacente. Cuando una partícula se destruye en una colisión de alta energía, lo que realmente sucede es que la excitación de su campo se transforma, redistribuyendo la energía y el momento en otras excitaciones, otras ondulaciones en otros campos. La configuración total del terreno evoluciona. No se retira nada de los propios campos. El universo no es un libro de contabilidad del que se puedan borrar entradas. Es un sistema dinámico cuyas entradas están en constante transformación. La relatividad general trata el espacio-tiempo como una estructura geométrica, y los eventos que ocurren dentro de él, cada colisión, cada desintegración, cada configuración de la materia en cada momento, son características de esa geometría.
No se puede eliminar una característica de una geometría sin reescribir la geometría misma. Y la física no describe ningún mecanismo mediante el cual la geometría del espacio-tiempo se reescribe continuamente para borrar eventos pasados. Esos eventos están integrados. Permanecen como coordenadas en una variedad, en un sentido que exploraremos en detalle cuando lleguemos al universo de bloques. Aquí hay una analogía útil. Piensa en la física como en un lenguaje de programación muy sofisticado. Tiene operaciones de suma, multiplicación, transformación, rotación, evolución y avance en el tiempo. Contiene reglas sobre cómo esas operaciones afectan a los estados físicos. Pero no existe ninguna función de eliminación, ningún operador para borrar de la existencia, ningún comando que tome una configuración de materia y energía y simplemente la borre del sistema. Si escribieras una simulación física de todo el universo, tendrías funciones para cada interacción conocida, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuerte y débil, y ninguna de ellas se parecería a Erasia. Todos parecerían una transformación. Ahora bien, la imagen informativa añade otra capa a esto. La información físico-técnico, es decir, el número de estados distinguibles que puede ocupar un sistema, es algo que la física trata con extraordinario cuidado. La cuestión de si los procesos físicos pueden destruir información no es una cuestión filosófica en la física moderna. Se trata de un problema técnico con consecuencias experimentales. Y la respuesta más extendida, la que respalda la mecánica cuántica y la que defienden con mayor seriedad los principales físicos teóricos, es que la información no se puede destruir. Puede quedar tan deteriorado que no haya posibilidad práctica de recuperación. Puede distribuirse entre una enorme cantidad de grados de libertad, pero se conserva en el estado total del sistema. Abordaremos la paradoja de la información de los agujeros negros en un acto posterior, y es ahí donde esta idea fue puesta a prueba hasta su límite absoluto y sobrevivió. Entonces, cuando mueres, ¿qué describe la física? Describe la reorganización de la materia y la energía. Describe cómo estructuras ordenadas complejas se disuelven en estados desordenados más simples. Describe cómo la información se vuelve inaccesible, distribuida en tantos grados de libertad ambientales que ninguna medición concebible podría reconstruirla. Describe un sistema biológico que deja de mantenerse a sí mismo frente a la entropía. Nada de eso es una eliminación. Nada de eso es eliminación. Todo es transformación. Y sin embargo, experimentamos la muerte, nuestra propia mortalidad, la muerte de las personas que amamos como un final absoluto, como una eliminación, como la producción de una especie de nada terrible y específica. ¿De dónde proviene, entonces, esa experiencia de final absoluto? Si la física nunca llega a producirlo, esa pregunta nos lleva a un terreno incómodo. Esto nos lleva a mirar al observador que te mira y a preguntarnos si la sensación de final podría ser algo que producen las mentes en lugar de algo que la física realmente realiza. Tercera parte, la ilusión del observador del final. Existe una distinción que la física establece de forma silenciosa y constante y que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida ignorando. La distinción entre cómo evoluciona el universo y cómo se experimenta el universo. La física modela la descripción externa, la visión desde fuera de un sistema, y realiza un seguimiento de cómo cambian sus estados a lo largo del tiempo. No modela la fenomenología en primera persona, no tiene variables que describan cómo es estar dentro del sistema. Y esta distinción es de suma importancia cuando hablamos de la muerte, porque lo que resulta más aterrador de ella, lo que mantiene a la gente despierta a las 3 de la mañana, lo que hace que se sienta como un final genuino y no solo como una transformación, es la versión en primera persona. La idea de que tu experiencia se detiene, de que la visión interior se oscurece, de que el hilo continuo de conciencia que ha estado presente en cada momento de tu vida simplemente termina. Pero aquí está el problema. La física no tiene ninguna variable para eso.
En ninguna ecuación que rija el comportamiento de la materia y la energía hay un indicador que diga que la experiencia termina aquí. El cerebro es un sistema físico, y la física estudia la evolución de los sistemas físicos. A medida que el cerebro deja de funcionar, sus estados físicos evolucionan. Las neuronas dejan de activarse siguiendo sus patrones coordinados habituales. Los gradientes electroquímicos colapsan. La temperatura se equilibra con el entorno. Todo esto es evolución del estado físico y la física lo describe. Pero el punto en el que la experiencia interna de ese sistema, si es que la tiene, transita de algo a nada, no existe ninguna ecuación que marque ese momento. No se cruza ningún umbral físico que distinga un sistema que experimenta de un sistema que no experimenta de una manera que la física pueda representar directamente. Esto está relacionado con uno de los problemas sin resolver más difíciles de toda la ciencia. El difícil problema de la conciencia. ¿Por qué el procesamiento físico de la información da lugar a la experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente al ser tú, en lugar de que todo ese procesamiento neuronal ocurra en la oscuridad sin ningún teatro interior? Sinceramente, no lo sabemos. Y como no sabemos cómo surge la experiencia a partir de la física, no podemos describir en términos físicos cuándo termina. La neurociencia del proceso de morir nos dice que la coherencia neuronal se rompe, que los últimos signos detectables de actividad cerebral coordinada se desvanecen en el transcurso de minutos u horas después de la muerte clínica, que el proceso es gradual en lugar de instantáneo. Pero esa es una descripción de la visión externa de lo que un observador externo con equipo especializado podría medir. No se trata de una descripción de lo que ocurre en la vista interior, ya que la física no tiene acceso a las vistas interiores. Lo que llamamos el momento de la muerte, la experiencia subjetiva del fin de la existencia, puede que ni siquiera sea un concepto coherente dentro de la física. Es una capa de interpretación. Es un límite narrativo que los seres conscientes imponen a los procesos físicos continuos, porque necesitamos categorías, porque necesitamos comienzos y finales. Porque la mente humana es una máquina generadora de historias y no puede evitar imponer una estructura narrativa a la realidad. Decimos que murió a las 2:47 de la madrugada, y eso nos parece un acontecimiento preciso, un momento en el que algo sucedió. Pero lo que realmente ocurrió a las 2:47 fue que un sistema biológico cruzó un umbral operativo, un punto más allá del cual su integración y automantenimiento no pudieron recuperarse. La física que precede y sigue a ese momento es continua, la evolución del estado no se detuvo. El universo no marcó el evento con un símbolo especial. Y esto crea la tensión central que marcará el resto de esta discusión. La física describe la continuidad de forma consistente. La experiencia informa consistentemente que está terminando. Estas dos cuentas no están conciliadas. No son fáciles de reconciliar. Según las leyes de la física, el universo se transformó como siempre lo hace. La imagen que se desprende de la experiencia indica que algo se detuvo. Y la cuestión de qué modelo se equivoca, si la física omite algo crucial sobre la naturaleza de la mente o si nuestra experiencia de los finales es una especie de ficción útil, es una de las cuestiones genuinamente sin resolver en la frontera de la ciencia y la filosofía. Pero fíjense en lo que hemos establecido hasta ahora. La física no produce eliminación. La física no marca el final de la experiencia. Y el modelo popular e intuitivo de la muerte, ese que todos llevamos con nosotros, el que hace que la mortalidad sea aterradora de la manera específica en que lo es, no se corresponde con nada de las ecuaciones fundamentales. Sea lo que sea la muerte, no es lo que implícitamente pensamos que es. Cuarta parte, la consecuencia oculta que nadie nota. Si se reúne todo esto, se hace evidente algo que es fácil pasar por alto al analizar cualquier parte aislada del argumento.
Si el universo realmente no tiene ningún mecanismo de eliminación, si cada ley de la física, desde las ecuaciones de Newton hasta la teoría cuántica de campos y la relatividad general, es una ley de transformación en lugar de una ley de borrado, entonces el final que imaginas cuando imaginas tu propia muerte no es lo que describe la física. No porque uno sobreviva en un sentido cómodo o reconfortante, no porque algo espere al otro lado, sino porque el marco en sí, el marco de la sesión, de la eliminación, de pasar de existir a no existir, no corresponde a una operación física que el universo pueda realizar. ¿Qué describe la física, en cambio? Describe la muerte como una redistribución, una reconfiguración, un sistema de alta complejidad y orden local, donde aquello que eras tú transita hacia un estado de menor complejidad y más distribuido. Tu materia se dispersa, tu energía se disipa, tu información se propaga por el entorno, codificada en correlaciones tan difusas que ninguna tecnología imaginable podría descifrarlas. En la descripción física, no te conviertes en nada, te conviertes en una persona diferente. Esto es lo que hace que el tema sea a la vez asombroso e inquietante, porque no ofrece consuelo en el sentido religioso. No promete la continuación de la experiencia, el reencuentro, la vida después de la muerte ni ninguna de las narrativas que las culturas humanas han construido para afrontar la mortalidad. Lo que ofrece es algo más extraño y, desde cierto punto de vista, más radical. La sugerencia de que el sistema de contabilidad del universo nunca registró tu eliminación porque no tiene una categoría para la eliminación, solo para el cambio. Para comprender por qué esto no es solo un juego de palabras filosófico, sino que implica entender la sólida evidencia física que lo respalda, debemos analizar 4 pilares distintos. La primera es la geometría. En concreto, la geometría del espacio-tiempo tal como la describe la relatividad y lo que realmente significa para tu vida ser una estructura permanente en una variedad de 4 dimensiones. El segundo tema es la información y la extraordinaria disputa en la física teórica sobre si la información puede ser destruida alguna vez de verdad. El tercero es la entropía y la flecha termodinámica del tiempo, y lo que la física realmente dice sobre la experiencia del fin del tiempo. Y el cuarto tema es la cosmología, el tiempo profundo, y qué sucede con el concepto de identidad cuando se amplía la perspectiva hasta la escala en la que la física realiza sus razonamientos más extremos. Cada uno de estos pilares elimina una suposición intuitiva sobre lo que hace la muerte. Para cuando hayamos recorrido los 4 caminos, el modelo popular, la idea simple, intuitiva y aterradora de que uno existe y luego deja de existir, habrá sido desmantelado silenciosamente desde 4 direcciones diferentes simultáneamente. Y te quedarás con algo que no es tranquilizador en absoluto, pero que es genuinamente extraño, que realmente merece la pena reflexionar sobre ello y que realmente es lo que dice la física. El universo se transforma, no se borra. Vamos a averiguar qué significa eso realmente. En la quinta parte, el universo de bloques entra silenciosamente. Aquí es donde la física empieza a tirar de un hilo que la mayoría de la gente nunca nota que está ahí. Todo comienza con una simple observación que Albert Einstein hizo en 1905, a los 26 años, mientras trabajaba como empleado de patentes en Suiza. La luz viaja a una velocidad constante a través del vacío de aproximadamente 299.792.458 EMA/segundo. Y esta velocidad no cambia dependiendo de la rapidez con la que se mueva el observador. Esa observación, aparentemente banal, tuvo consecuencias tan extremas que incluso Einstein dedicó años a analizar sus implicaciones. Una de las más profundas. No existe un momento presente universal, ninguno, en ninguna parte de la física. Piensa en lo que significa el ahora en la experiencia cotidiana. Significa el momento actual, la delgada franja de tiempo que separa el pasado del futuro, el momento en el que te encuentras. Parece una verdad absoluta sobre el universo, que existe un presente global,
que en este preciso instante, en todas partes del cosmos, todo está sucediendo simultáneamente. Pero la relatividad especial destruye por completo esta intuición. Debido a la velocidad finita de la luz, dos observadores que se mueven a velocidades diferentes discreparán sistemáticamente, matemáticamente y correctamente sobre si dos eventos distantes ocurrieron al mismo tiempo. No existe ningún hecho independiente del observador sobre la simultaneidad. El ahora no es una característica del universo. Es una característica de tu marco de referencia. Esto significa que el tiempo no es un río que fluye hacia adelante arrastrando consigo toda la realidad. El tiempo es una dimensión, una coordenada, el mismo tipo de coordenada que arriba, abajo, izquierda o derecha. Y del mismo modo que la distinción entre norte y este no es una característica fundamental del universo, sino que depende de cómo te orientes. La distinción entre pasado y futuro desde la perspectiva de las ecuaciones es mucho menos absoluta de lo que sugiere la experiencia. Cuando se combinan el espacio y el tiempo en una única estructura tetradimensional, que es lo que Hermann Makhmanovsky demostró que era el marco matemático natural de la relatividad especial, se obtiene algo llamado espacio-tiempo. Y en el espacio-tiempo, los eventos no son cosas que suceden y luego cesan. Son puntos, coordenadas en una variedad. Cada evento que ha ocurrido, la formación del Sol, el primer momento de tu vida, este momento ahora mismo, tiene una ubicación en esa estructura tetradimensional, no una ubicación pasada, una ubicación en tiempo presente. La geometría no tiene un estante del pasado, un estante del presente y un estante del futuro, donde los eventos se mueven de uno a otro a medida que avanza el tiempo. La geometría simplemente contiene todos los eventos. Esto es como un universo bloque o eternalismo, y es la interpretación más directa de las matemáticas de la relatividad. No se trata de una idea marginal ni de una opinión minoritaria, sino de la interpretación más directamente implícita al tomar en serio las ecuaciones. El universo en estas imágenes es un objeto estático de 4 dimensiones. Lo que experimentamos como el fluir del tiempo, la sensación de pasar de un momento a otro, de que el presente es real, de una manera que el pasado y el futuro no lo son, es algo que sucede dentro de la estructura, no algo que la estructura misma esté haciendo. Y esto cambia la percepción que tenemos de la muerte. Si el tiempo es una dimensión y todos los eventos en esa dimensión coexisten en la geometría, entonces el último momento de tu vida no es una transición hacia la nada. Es un límite en una estructura, el punto final de una línea de universo. Y los límites en las estructuras geométricas no provocan que la estructura desaparezca. El final de un camino no hace que el camino desaparezca. El hecho de que un continente esté en sus límites no significa que el continente no exista. Esto no es una metáfora. Estas son las matemáticas. Y la cosa se vuelve aún más extraña cuando se analiza lo que significa específicamente para una vida humana. Sexta parte. Toda tu vida como un objeto geométrico. En el marco de la relatividad, tu vida es una línea de universo, una curva continua a través del espacio-tiempo tetradimensional que traza cada posición que has ocupado en cada momento de tu existencia, desde el nacimiento, desde la concepción, dependiendo realmente de dónde se trace el límite, a través de cada segundo de tu vida, en este preciso momento y extendiéndose hacia el momento final de tu existencia biológica. Toda esa curva existe como una característica de la variedad espacio-temporal, no las partes pasadas como recuerdos, las partes futuras como anticipación y la parte presente como realidad, todo a la vez como un objeto geométrico. Tu nacimiento es un punto en esa curva, tu muerte es otro punto en esa curva. Ninguno de los dos puntos es más o menos real que cualquier otro. Todos coexisten en la estructura. En el momento en que tienes 10 años y estás sentado en algún lugar haciendo algo que quizás ni siquiera recuerdes, ese momento no ha desaparecido. Está integrado. Es una coordenada.
Si de alguna manera pudieras situarte fuera del tiempo, fuera de la estructura tetradimensional, y verla como si fuera una escultura tridimensional, verías toda tu vida desplegada como un solo objeto, todo presente simultáneamente. Se trata de un experimento mental que suele fascinar o inquietar a la gente, a menudo ambas cosas a la vez. Y vale la pena examinar esa reacción porque el instinto es protestar, decir, pero el pasado se ha ido. Mi yo de 10 años ya no existe, esos momentos han terminado. Y la respuesta de la física es silenciosamente devastadora. Esas son tus experiencias desde dentro de la estructura. Eso es lo que se siente desde dentro de una conciencia incrustada en la línea de universo para moverse a lo largo de la dimensión del tiempo. La sensación de que el pasado se ha ido es real como una sensación. La física dice que los eventos en sí mismos no se han ido. Consideremos lo que sucede en el punto final de la línea de universo, el momento de la muerte. En el pensamiento cotidiano, ese momento tiene una cualidad especial. No es solo un momento como otros momentos, es el último momento, aquel después del cual no hay más momentos. Se siente fundamentalmente diferente de cualquier otro punto en la línea de universo. Pero en la geometría del espacio-tiempo es solo otra coordenada. No hay ninguna ecuación en la relatividad general que trate el punto final de una línea de universo de manera diferente a cualquier otro punto en esa línea de universo. La variedad contiene todos los puntos por igual. La geometría no registra que este punto en particular sea un término en cualquier sentido ontológicamente significativo. Es un límite en el sentido matemático de un límite. De la misma manera que la última página de un libro es un límite, mientras que el libro mismo, con todas sus páginas juntas, permanece completamente presente como un objeto, existe una analogía que ayuda aquí, aunque todas las analogías eventualmente se rompen. Piensa en la diferencia entre leer un libro y que el libro exista como un todo. Cuando lees un libro, lo experimentas página por página. Una palabra sigue a la otra, las páginas anteriores se convierten en pasado y las posteriores permanecen como futuro. Solo la página que tienes delante se siente presente. Desde tu perspectiva como lector, el libro se despliega en el tiempo, pero el libro mismo como objeto contiene todas sus páginas simultáneamente. La última página ya está ahí, la hayas leído o no. La existencia de la última página no disminuye la existencia de ninguna otra página. Todas coexisten en el objeto. Tu vida, según el universo de bloques, es como ese libro desde dentro, desde la perspectiva de la conciencia incrustada en la línea de mundo. Se despliega en el tiempo. Cada momento sigue al anterior. El pasado retrocede, el futuro se acerca. El presente es el único real, cosa, pero el libro ya está escrito. La línea del mundo ya es un objeto completo en la multiplicidad. Cada momento de tu vida, cada conversación, cada sensación, cada mañana de martes mundana ya está ahí. Ya es una característica permanente de la estructura tetradimensional. Y la muerte desde esta perspectiva no es el final del libro. Es la última página, la página que siempre iba a estar ahí, que está ahí en la estructura de la misma manera que todas las demás páginas están ahí. La estructura no se vuelve menos real cuando llegas a la última página, no se desvanece, está completa. Ahora bien, la pregunta que esto plantea inmediatamente es enorme. ¿Significa esto algo para la experiencia? ¿Importa en algún sentido vivido que tus momentos pasados sigan ahí en la geometría del espacio-tiempo? Y aquí es donde la física encuentra sus límites, donde le pasa la pregunta a la filosofía y se queda tranquilamente en el límite. La física dice que los eventos se conservan en la estructura. No dice que la conciencia pueda acceder a ellos, no dice que la experiencia continúe, no te ofrece inmortalidad ni consuelo. Te ofrece algo más extraño. La sugerencia de que se ha ido no es una física, palabra, que el borrado no es una operación física, que el universo, en lo que respecta a las ecuaciones de la relatividad, no borra tu vida cuando termina, la conserva como geometría. Y lo que hagas con ese hecho,
Lo que signifique para cómo piensas sobre la mortalidad, la pérdida de significado, depende enteramente de ti. Séptima parte. La carta de Einstein que cambia la forma en que los físicos hablan sobre el tiempo. En marzo de 1955, Albert Einstein tenía 76 años, vivía en Princeton, Nueva Jersey, y era consciente de que se estaba muriendo. Su salud había estado deteriorándose durante años. Y en ese mes recibió la noticia de que Michel Besso, su amiga más cercana y antigua, el hombre que había sido su caja de resonancia durante el desarrollo de la relatividad especial 50 años antes, había muerto en Ginebra. Einstein escribió a la familia de Besso: la carta es corta, es cálido y está de luto a su manera, y casi al final contiene una frase a la que físicos y filósofos han vuelto desde entonces. Einstein escribió que Besso se le había adelantado un poco y que esto no significaba nada, porque Einstein escribió que la distinción entre pasado, presente y futuro, por muy persistente que sea, es una ilusión. Esta frase se ha citado muchas veces, a menudo en contextos que la hacen sonar como la suave reflexión filosófica de un anciano, pero Einstein no hablaba a la ligera. Era físico de pura cepa y hablaba en el lenguaje estricto del marco teórico que había construido a lo largo de su vida. Lo decía en sentido técnico. La distinción entre pasado, presente y futuro no es una característica fundamental de la realidad física. Es una característica de la experiencia de cómo los seres conscientes incrustados en la línea de universo perciben su movimiento a través del espacio-tiempo. El universo bloque, la variedad tetradimensional en la que coexisten todos los eventos, era el universo de Einstein. Y en ese universo, la muerte de Besso no fue una eliminación, era un punto en una estructura. Un punto que existía permanentemente junto a todos los demás puntos de la línea del universo de Besso y junto a todos los puntos de la línea del universo de Einstein, donde habían trabajado juntos, discutido juntos, pensado juntos. Einstein murió un mes después, en abril de 1955. Murió tras haber construido un marco teórico para la física que por su propia lógica lo preservó a él, preservó a ambos como características geométricas del universo. No su conciencia, no su experiencia, sino los acontecimientos de sus vidas, cada momento, cada punto de sus líneas de universo, permanentemente incrustados en el espacio-tiempo. No se debe pasar por alto la carga emocional de esto. He aquí a un hombre, uno de los científicos más grandes que jamás hayan existido, acercándose a su propia muerte, escribiendo a la familia de su amigo fallecido y desplegando su propia teoría para replantear esa muerte no como una desaparición, sino como una reubicación en una estructura que no borra. Eso no es precisamente un consuelo. No ofrece nada sobre la experiencia, la conciencia o el reencuentro. Pero es una afirmación genuina sobre física y refuerza el hilo conductor de todo lo que estamos discutiendo, que el universo, tal como lo describen las ecuaciones, no tiene un mecanismo de eliminación. Tiene geometría, tiene estados que evolucionan, tiene una estructura que perdura. El hecho de que Einstein sintiera que valía la pena decirlo precisamente en ese momento a personas afligidas, sugiere que incluso para el físico que construyó la teoría, la brecha entre la descripción matemática y la experiencia vivida de la pérdida era algo que necesitaba cerrarse. No afirmaba que Besso hubiera sobrevivido. Él afirmaba que el universo no borra. Y esas dos afirmaciones difieren en aspectos importantes que aún estamos analizando. ¿Qué implica esto para la forma en que piensas sobre las personas que has perdido? Saber que sus momentos, no su conciencia, no su experiencia, sino los acontecimientos de su existencia son rasgos permanentes de una estructura geométrica. ¿Qué implica esto para tu forma de pensar sobre tu propia muerte? Estas no son preguntas con respuestas sencillas, son preguntas que vale la pena plantearse, y el resto de esta discusión les dará más elementos para reflexionar. Octava parte: el río helado y sus límites. La metáfora del río congelado es una a la que recurren a veces los físicos y los divulgadores científicos cuando intentan explicar
El universo de bloques a las personas que se topan con él por primera vez. Imagina un río. Ahora imagínalo congelado, sin movimiento, sin fluir, sino estático. Toda la longitud del río presente a la vez. El agua que fluye río arriba, el agua que fluye río abajo y el agua que tienes justo delante están todas ahí simultáneamente, todas forman parte de la misma estructura. Puedes señalar cualquier sección del río congelado y es tan real como cualquier otra sección. El principio y el final del río coexisten en la estructura congelada. La analogía funciona como una primera aproximación. Captura la idea de que el tiempo en el universo de bloques no fluye, que todos los momentos coexisten, que el pasado no se desvanece en la no existencia y que el futuro aún no se ha creado. El río congelado está ahí todo a la vez, del mismo modo que el espacio-tiempo está ahí todo a la vez, pero la analogía se desmorona al examinarla detenidamente. Y vale la pena comprender dónde falla, porque los puntos débiles revelan algo importante. Un río congelado sigue siendo un objeto tridimensional que usted, el observador, ve desde fuera, de pie en la orilla, pudiendo apreciar toda su extensión. No estás dentro del río. No eres una sección congelada del hielo que experimenta las otras secciones en el universo de bloques. Tú eres el hielo. Eres una sección de la estructura incrustada en ella, moviéndote a lo largo de ella, o mejor dicho, percibiéndote a ti mismo, moviéndote a lo largo de ella, incapaz de estar fuera y verla en su totalidad como ves el río congelado. Y es aquí donde la visualización se vuelve realmente imposible, porque los humanos no pueden visualizar objetos de 4 dimensiones. Nuestro cerebro construye modelos tridimensionales del mundo, y hasta ahí llega nuestra intuición espacial. Las matemáticas de una variedad espacio-temporal de 4 dimensiones no dependen de nuestra capacidad para visualizarla. Las ecuaciones funcionan independientemente de que la mente humana pueda o no formarse una imagen mental de lo que describen. Y este es un punto de suma importancia para nuestra manera de abordar la física en general. El universo no se organiza en torno a lo que el sistema nervioso humano considera comprensible. El universo funciona según sus propias reglas, y algunas de esas reglas producen estructuras que están completamente especificadas matemáticamente, pero que resultan prácticamente invisibles para la intuición humana no desarrollada. Así que el río congelado captura algo. Captura la simultaneidad, la naturaleza de todo a la vez del universo de bloques, pero no logra captar la incrustación, el hecho de que no somos observadores externos de la estructura, sino características internas de la misma. Y no logra capturar la naturaleza tetradimensional del espacio-tiempo, que no tiene una buena analogía tridimensional porque es genuinamente diferente en su naturaleza a cualquier objeto tridimensional. Lo que sí conserva y lo que importa para nuestra pregunta central es el punto fundamental. Nada desaparece del río congelado. La sección aguas arriba no deja de existir porque usted esté parado cerca de la sección aguas abajo. El tramo aguas abajo aún no es real porque no se puede ver lo que hay al otro lado de la curva. Todas las partes están ahí, y esa es la característica del universo de bloques que tiene relación directa con la muerte. Esa es la característica a la que Einstein se refería en su carta. Esa es la característica que, silenciosamente, socava la intuición de que morir significa dejar de formar parte del universo. En la descripción relativista, el universo no realiza eliminaciones, contiene estructura. Tu vida es estructura y la estructura en geometría perdura. Novena parte. La mecánica cuántica se niega a olvidar, pasar de la geometría a la información, del lenguaje del espacio-tiempo al lenguaje de la teoría cuántica. Y en la teoría cuántica, el principio que está en el centro de todo se llama unitariedad. Y la unitariedad es, en esencia, una declaración sobre la memoria. El universo a nivel cuántico no olvida. Esto es lo que significa unitariedad. La ecuación de Schrödinger, la ecuación maestra que rige la evolución temporal de los sistemas cuánticos, es lineal y unitaria.
Unitario significa que conserva una magnitud matemática llamada norma de la función de onda. Y, lo que es más importante, significa que la evolución es reversible en principio. Si se conoce el estado exacto de un sistema cuántico en cualquier momento y se conoce el hamiltoniano que rige su evolución, se pueden aplicar las ecuaciones hacia adelante para encontrar cualquier estado futuro y se pueden aplicar hacia atrás para reconstruir cualquier estado pasado. En el proceso no se pierde información. El contenido total de información del estado cuántico se conserva del mismo modo que se conserva la energía. La evolución cuántica es una contabilidad perfecta. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque la información en el sentido físico no es un concepto abstracto. Es una propiedad de los sistemas físicos. El número de estados distinguibles que puede ocupar un sistema. Las correlaciones entre las diferentes partes de un sistema, la estructura que distingue esta configuración de cualquier otra configuración. Y cuando algo complejo, como un cuerpo humano, un cerebro o una mente, experimenta una transición, la unitariedad cuántica afirma que el contenido de información del sistema se conserva en el estado total del universo. La información se redistribuye, se mezcla, queda codificado en correlaciones entre los átomos que solían ser tú y los átomos del aire y la tierra que te rodean, así como los fotones que irradian hacia afuera debido al calor de tu descomposición. Pero ahí está, todo, una conservación perfecta. Aquí existe una distinción de suma importancia entre codificación y eliminación. El cifrado es lo que ocurre cuando se toma un mensaje cuidadosamente organizado y se encripta, se tritura o se mezcla con un montón de confeti de papel aleatorio. La información sigue ahí. En principio, con un conocimiento perfecto, se podría reconstruir, pero en la práctica es completamente inaccesible. No se puede recuperar el mensaje del confeti sin un esfuerzo extraordinario o una tecnología extraordinaria. La eliminación sería como si de alguna manera se eliminara por completo el compuelisty de la realidad. La mecánica cuántica permite la reordenación, prohíbe su eliminación. Esto significa que la información física que te constituye, el estado cuántico específico de cada átomo de tu cuerpo, las correlaciones que codifican tus recuerdos, tu personalidad y tu estructura neuronal no se destruyen cuando mueres. Está revuelto. Se distribuye por todo el entorno de una forma que ninguna tecnología práctica imaginable podría descifrar. Pero físicamente, matemáticamente, dentro del marco de la teoría cuántica, existe. El universo mantiene sus registros al día. Esta es la faceta formativa de la misma idea que encontramos en la mecánica clásica y en la relatividad. Las leyes del universo en todos los marcos conceptuales que conocemos son leyes de transformación. Describen cómo se mueve la información y cómo cambia de forma. No describen la creación de información de la nada, y no describen la destrucción de la información hasta convertirla en nada. El universo parece estar cerrado en lo que respecta a la información. Un sistema en el que todo se conserva, en el que el estado total siempre contiene todo lo que alguna vez estuvo codificado en correlaciones cada vez más complejas. Y la cuestión de si esto se cumple en todos los casos, si existe algún proceso físico que destruya realmente la información, es una de las cuestiones más controvertidas e importantes de la física teórica moderna. La prueba más rigurosa de este principio provino de los objetos más extremos del universo. Parte 10. La paradoja del agujero negro que casi hizo estallar la física. A mediados de la década de 1970, Stephen Hawking publicó un cálculo que sacudió los cimientos de la física teórica. Había combinado la relatividad general con la teoría cuántica de campos. Dos marcos teóricos que no encajan bien juntos, dos marcos cuya unificación sigue siendo uno de los problemas centrales sin resolver en física, y que se aplicaron a los agujeros negros, y el resultado que obtuvo fue a la vez extraordinario y profundamente preocupante.
En la relatividad general, los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Una vez que algo cruza el horizonte de sucesos, el límite sin retorno desaparece de la perspectiva del universo externo, quedando sellado e incomunicado con el exterior. Los cálculos de Hawking demostraron que los efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos provocan que los agujeros negros irradien energía lentamente en forma de radiación térmica aleatoria, sin información sobre lo que cayó en ellos. A lo largo de un enorme lapso de tiempo, el agujero negro pierde energía, se contrae y finalmente se evapora por completo. Y según el cálculo original de Hawking, todo lo que alguna vez había caído en el agujero negro, toda esa información, todos esos estados físicos desaparecerían, destruido permanentemente, no alterado, borrado. Esto fue una crisis, no un enigma filosófico, sino una crisis real. Porque si la información puede ser destruida por agujeros negros, entonces la mecánica cuántica debe estar equivocada. En concreto, debe violarse la unitariedad. El principio fundamental de que la evolución física preserva la información debe fracasar. Y si la unitariedad falla, todo el marco de la teoría cuántica, que subyace a toda la física moderna, desde los transistores en las computadoras hasta la química de las moléculas biológicas, requeriría una revisión fundamental. La disputa que siguió a este cálculo es una de las más extraordinarias en la historia de la física. Duró décadas, atrajo a los más grandes físicos teóricos del planeta. Por un lado, Hawking y otros que creían que la pérdida de información era real, que el universo podía borrarla. Por otro lado, estaban físicos como Leonard Susskind y Gerhard Hooft, convencidos de que la unitariedad no podía ser errónea, que la información debía preservarse de alguna manera. Más tarde, Susskind escribió un libro sobre esta lucha titulado La Guerra del Agujero Negro, en el que describía un conflicto real, personal y técnicamente brutal. Lo que finalmente surgió de esta disputa, y que el propio Hawking reconoció en 2004 al revisar su postura original, fue una imagen en la que no se pierde información. La radiación de Hawking, que emana de un agujero negro en evaporación, no es realmente aleatoria. En realidad no es térmico. Está correlacionado de maneras extraordinariamente sutiles con el estado cuántico preciso de todo lo que alguna vez cayó en el agujero negro. Las correlaciones son tan complejas, están tan extendidas a lo largo de tantos grados de libertad, que extraer la información sería prácticamente imposible para cualquier observador realista. Pero está ahí. El estado cuántico total del universo, incluyendo la radiación de un agujero negro evaporado, contiene el registro completo de información de todo lo que alguna vez cayó en él. El universo no lo olvidó. Eso hizo que el recuerdo fuera incomprensiblemente difícil de leer. Esto significa que ni siquiera los objetos más extremos del universo conocido, los agujeros negros, que fueron diseñados específicamente por las ecuaciones de la relatividad general para atrapar y sellar todo lo que se acerca a ellos, son capaces de borrar información. El compromiso del universo con la conservación es así de fundamental, así de absoluto, y esto se conecta con nuestro hilo conductor central de la manera más directa posible. Si los agujeros negros no pueden borrar información, nada puede. El proceso de morir, de descomposición biológica, de los átomos que te crearon dispersándose en el medio ambiente. Se trata de un proceso de codificación, un proceso de redistribución de información, exactamente igual que la radiación de Hawking. Extraordinariamente difícil de revertir en la práctica, funcionalmente imposible de recuperar, pero no se puede borrar, nunca borrar. El universo, incluso en su comportamiento más extremo, jamás escribe una orden de borrar. Solo se transforma. Parte 12. La resolución moderna es más extraña de lo esperado. La solución a la paradoja de la información de los agujeros negros no llegó en un solo artículo ni en un solo momento.
Se acumuló a lo largo de décadas de trabajo y su forma más sofisticada incluye ideas que eran apenas imaginables en el momento del cálculo original de Hawking. El más importante de ellos es el principio holográfico. El principio holográfico, desarrollado de manera muy influyente por Jacob Bekenstein y el propio Stephen Hawking en el contexto de la termodinámica de los agujeros negros y posteriormente generalizado por Tufte y Susskind, plantea la siguiente afirmación sorprendente. El contenido informativo de una región del espacio no es proporcional al volumen de esa región, sino a su superficie. Una región del espacio con un límite de área A puede contener como máximo una cantidad máxima específica de información, independientemente del volumen que contenga. El universo se comporta como si toda la información que describe un volumen tridimensional del espacio estuviera codificada en la superficie bidimensional que lo rodea, como un holograma que codifica información de imagen tridimensional en una película bidimensional. Esta idea fue fundamentada matemáticamente con precisión por Juan Maldecina en 1997 a través de lo que se conoció como la correspondencia ADS-CFT, uno de los artículos más citados en física teórica. La correspondencia demuestra que un tipo específico de teoría de la gravedad cuántica en un espacio-tiempo de dimensiones superiores es matemáticamente equivalente a un tipo específico de teoría cuántica de campos que reside en el límite de dimensiones inferiores de ese espacio. Gravedad en el interior del material, teoría cuántica en la frontera. Las dos descripciones son dos lenguajes diferentes que describen la misma realidad física. ¿Por qué es importante esto para la información? Porque eso significa que el universo tiene una copia de seguridad. Todo lo que ocurre en el interior de una región del espacio-tiempo está codificado en correlaciones en el límite. La información no reside únicamente en los grados de libertad locales de la materia física. Se distribuye de forma no local a través del límite, preservado en una forma que puede resultar inaccesible en la práctica, pero que es estructuralmente indeleble. Trabajos recientes, en particular los resultados que involucran la curva de Page y las superficies cuánticas externas desarrolladas a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, mostraron cómo este marco resuelve el cálculo específico que preocupaba a Hawking. La información sobre la radiación de Hawking sí se manifiesta. Se manifiesta codificada en sutiles correlaciones cuánticas entre la radiación temprana y la tardía. Correlaciones que solo pueden detectarse mediante una tecnología tan avanzada que hace que cualquier capacidad actual parezca rudimentaria. Pero la información está ahí de verdad. La curva de página, una predicción específica sobre cómo debería surgir la información de un agujero negro en evaporación si se conserva la unitariedad, coincide con lo que predice el marco holográfico. El universo guarda sus registros. Y lo que esto significa, volviendo a la pregunta que realmente nos estamos haciendo, es que el universo se parece más a un sistema de cifrado perfecto que a un archivador con una trituradora de papel. Cuando la información entra en un agujero negro o cuando un organismo complejo muere y se descompone, la información no se destruye. Está cifrado de forma tan exhaustiva que, desde cualquier punto de vista práctico, el cifrado podría considerarse permanente, pero el cifrado no es lo mismo que la eliminación. El cifrado existe. La información se encuentra allí, distribuida en el estado cuántico del entorno. La radiación, las sutiles correlaciones entre cada partícula que alguna vez estuvo en contacto con el sistema. Como información, nunca te pierdes. Estás codificado en un lenguaje tan complejo que el universo mismo necesitaría recursos infinitos para descifrarlo. Parte 13. La inquietante implicación. Aquí es donde la cosa se complica desde un punto de vista filosófico. La conservación de la información es un hecho de la física. El contenido informativo de un sistema físico se conserva en el estado cuántico total del universo. Eso es lo que dicen las matemáticas, y eso es lo que la paradoja de la información de los agujeros negros
obligó a los físicos a confirmar a un costo intelectual enorme. El universo no borra, pero la conservación de la información no es lo mismo que la continuidad de la identidad, y esta distinción es crucial. La información que te constituye, el estado cuántico de tus átomos, las correlaciones que codifican tus recuerdos y tu personalidad se conservan después de la muerte. Se distribuye, está revuelto, se extiende por todo el entorno en formas totalmente irreconocibles como tú. Pero todas las piezas están ahí. En cierto sentido técnico, el universo no ha perdido ni uno solo de ellos. Lo que el universo ha perdido, lo que no sobrevive, es la integración. La identidad, tal como la experimentas, no es simplemente una colección de información. Se trata de información organizada, información estructurada, información procesada e integrada de una manera específica mediante una arquitectura específica. La red neuronal que conforma tu cerebro no es simplemente un recipiente para la información. Se trata de una estructura de procesamiento de información y del procesamiento en sí mismo, la integración, la unión momento a momento de la información sensorial, la memoria y la predicción en una experiencia coherente de identidad. Esa estructura requiere una arquitectura funcional. Cuando la arquitectura falla, el procesamiento se detiene. La información persiste dispersa en el entorno, pero la integración, aquello que la convirtió en experiencia, aquello que te hizo ser tú, requiere que la estructura permanezca intacta. Así pues, la física te ofrece algo extraordinario y algo terrible al mismo tiempo. Lo extraordinario es que nunca se llega al nivel de información borrada del universo. Cada parte de ti se conserva de forma exacta y perfecta en el estado cuántico total de la realidad. Lo terrible es que esos fragmentos dispersos por el entorno no guardan ninguna relación funcional con el yo que experimentas como continuo. La conservación de la información no es la conservación de la conciencia. La conservación de la información no es la conservación de la identidad. Se trata de la conservación de la materia prima. De la misma manera que los ladrillos de un edificio demolido aún existen después de la demolición, el edificio ya no existe, los ladrillos siguen ahí. Y esta es precisamente la laguna en la física, la brecha a la que volvemos una y otra vez. La física dice que hay transformación sin eliminación. La experiencia dice que hay algo que significa ser tú ahora mismo y que ese algo terminará. La física no está capacitada para dirimir entre estas dos versiones. Nos puede indicar que la información se ha conservado. No puede decirnos si la conservación de la información es suficiente para lo que importa, la continuidad de la experiencia, la supervivencia del yo en cualquier sentido tangible. Esa cuestión se sitúa en la frontera entre la física y la filosofía. Precisamente ahí reside el difícil problema de la conciencia. Justo ahí es donde se agota nuestro conocimiento actual, pero aún no hemos terminado, porque esta cuestión tiene otra dimensión. La dimensión del tiempo, la flecha de la experiencia, la dirección que la termodinámica da al universo y añade algo genuinamente extraño a la imagen que estamos construyendo. Parte 14. La vida como una isla de baja entropía. La segunda ley de la termodinámica es la única ley de la física que parece apuntar en una dirección definida. En un universo donde casi todo lo demás es simétrico en el tiempo, donde las ecuaciones de la mecánica y la teoría cuántica funcionan igual de bien tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo, la segunda ley insiste en una asimetría. La entropía, la medida del desorden que utilizan los físicos, siempre aumenta con el tiempo en un sistema cerrado. El orden se disuelve espontáneamente en desorden. El calor fluye de lo caliente a lo frío, nunca al revés. Los sistemas estructurados complejos tienden a estados más simples y difusos. Esta es la ley que da dirección al tiempo. La razón por la que recuerdas el pasado y no el futuro. La razón por la que un cristal roto no se recompone solo. La razón por la que la edad avanza en una sola dirección. La segunda ley es, en cierto sentido, la ley que crea la dirección del tiempo tal como lo experimentamos, y eso convierte la vida,
cualquier vida, no solo la vida humana, en algo extraordinario. La vida es una violación local de la tendencia de la segunda ley. No se trata de una infracción real. La termodinámica no está equivocada, sino que se trata de una excepción temporal que mantiene la energía local. Un organismo vivo obtiene energía de su entorno. La planta obtiene luz solar, las plantas energía química y los animales alimento, y utiliza esa energía para mantener su orden interno y evitar que la compleja estructura organizada de la biología se disuelva y entre en equilibrio con el medio ambiente. En términos termodinámicos, la vida es una isla de baja entropía en un mar de creciente desorden. Tu cerebro es el ejemplo más extraordinario de esto. El cerebro humano, que consume unos 20 vatios de energía eléctrica, aproximadamente la potencia de una lámpara tenue, mantiene una estructura de una complejidad casi incomprensible. Aproximadamente 86.000 millones de neuronas conectadas por cerca de 100 billones de conexiones sinápticas se activan en patrones coordinados. Actividad electroquímica que codifican la sensación, la memoria, la predicción, la emoción, el lenguaje y la identidad. Este nivel de organización, mantenido constantemente en contra del gradiente termodinámico, es lo que hace posible la conciencia. El cerebro es un motor de baja entropía que funciona con un fuerte gradiente de energía y produce experiencia como resultado. Desde el punto de vista termodinámico, la muerte es lo que ocurre cuando ese motor falla. Cuando se interrumpe el suministro de energía o fallan los mecanismos de mantenimiento, la estructura comienza a disolverse. La entropía aumenta. Los patrones ordenados de actividad neuronal, las ondas coherentes de señal eléctrica, la danza coordinada de los neurotransmisores, los gradientes de concentración cuidadosamente mantenidos a través de las membranas celulares, todo comienza a relajarse hacia el equilibrio. Esto no es un evento instantáneo. Es un proceso que se desarrolla a lo largo de minutos, horas y días, a medida que los diferentes sistemas fallan a ritmos distintos. La precisa orquestación de la química biológica, que la vida dedicó miles de millones de años de evolución a perfeccionar, se desmorona. Y aquí está lo que vale la pena destacar. Lo que conecta esto es con la cuestión de si la muerte es eliminación. Cuando una estructura de baja entropía se disuelve en un estado de mayor entropía, la materia y la energía de la estructura original no desaparecen. Ellos redistribuyen. Los átomos de tu cerebro no dejan de existir. Cuando cesa la actividad neuronal, éstas se dispersan en el entorno, participando en otras reacciones químicas, otros procesos biológicos y otras configuraciones. La energía que mantenía el orden neuronal se convierte en calor, se convierte en energía química en las bacterias del suelo y se convierte en energía cinética de los gases de descomposición. La estructura ordenada ha desaparecido. Los elementos que componen la estructura ordenada están presentes en su totalidad, aunque dispuestos de forma diferente. Esta es la versión termodinámica del mismo argumento que presentamos en el primer acto. La flecha de la entropía no apunta hacia la eliminación, apunta hacia la redistribución. El universo no se está vaciando, se está homogeneizando a sí mismo, distribuyendo su contenido de manera más uniforme, y en esa expansión no se pierde nada del inventario de materia y energía. Solo se disuelve la estructura, la organización, el patrón, la disposición de entropía improbablemente baja que era una vida. Parte 15. La muerte como pérdida de estructura y mantenimiento. Al pensar en la muerte, existe la tendencia a imaginarla como un momento único, un umbral, un acontecimiento. El corazón se detiene, el cerebro se detiene. Ahí está el momento previo a la vida después de la muerte. La posición del interruptor cambia, pero la termodinámica no respalda esta explicación. La muerte no es un interruptor. Es un proceso, y el proceso consiste en el fallo gradual y en cascada de la capacidad del cuerpo para mantener su propio orden frente al gradiente termodinámico. Consideremos lo que sucede en secuencia. El corazón deja de cortar el suministro de oxígeno al cerebro.
En un plazo de 4 a 6 minutos, las neuronas comienzan a fallar. Las bombas de sodio-potasio que mantienen los gradientes eléctricos a través de las membranas celulares requieren energía, y sin ello, esos gradientes colapsan. Los patrones organizados de actividad eléctrica que caracterizan un cerebro en funcionamiento. Los ritmos y oscilaciones que se correlacionan con la conciencia, con la memoria, con todas las funciones de la mente, dan paso a un breve estallido de actividad desorganizada y luego al silencio. La arquitectura eléctrica del cerebro se disuelve, pero los átomos siguen ahí. Las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, las moléculas de neurotransmisores, todos los componentes químicos del cerebro permanecen durante horas y días. Los procesos enzimáticos los descomponen. A lo largo de semanas y meses, los organismos descomponedores los consumen y los redistribuyen. Con el paso de los años y las décadas, los átomos que componen el cerebro regresan al suelo, al agua, a la atmósfera. Entran en otros ciclos biológicos, se integran en otros organismos, otras estructuras, otras configuraciones químicas. En ningún momento de este proceso se elimina materia ni energía. En ningún momento se destruye información alguna en el sentido cuántico. Lo que se pierde irremediablemente, en la práctica, para cualquier propósito que nos importe, es la organización específica. La disposición particular de átomos que procesaban la información de la manera específica en que su cerebro la procesaba, el patrón que sustentaba su experiencia, la estructura que integraba la información en algo coherente y continuo. Y esto plantea una pregunta profunda sobre ¿qué es realmente la identidad? Si no eres tus átomos, es porque tus átomos se reemplazan constantemente a lo largo de tu vida, ya que la renovación biológica reemplaza esencialmente cada molécula de tu cuerpo cada pocos años. Y si no eres tu contenido informativo en abstracto, porque la información conservada pero dispersa no guarda relación contigo, entonces, ¿qué eres? La respuesta que parece desprenderse de la física es que usted es un patrón, un proceso, una forma específica de organizar y procesar la información que persiste en el tiempo. No porque persista algún sustrato en particular, sino porque la organización misma se mantiene continuamente gracias a la actividad constante del sistema. Cuando esa actividad continua cesa, el patrón se disuelve no en la nada, sino en componentes dispersos y no integrados. Los ladrillos del edificio demolido, el texto cifrado del mensaje retorcido. La física no describe la disolución como una eliminación, lo describe como una reorganización hacia un estado menos estructurado. Pero el patrón, la organización dinámica específica que era una mente que realmente se ha ido, no está oculta, no se conserva en ningún otro lugar. Desapareció como patrón, aunque sus componentes persisten. Y esto es lo más honesto que podemos decir sobre lo que hace la muerte a nivel termodinámico. No borra, pero sí disuelve. Y la disolución, si bien no implica la eliminación, es en sí misma una forma de final. La cuestión es si el final del patrón supone el final de lo que importaba. Parte 16. Flecha del tiempo dependiente del observador. Esta parte entra en terreno puramente especulativo y conviene dejarlo bien claro. Las ideas aquí expuestas no constituyen una física establecida. Se trata de líneas de investigación activas exploradas por físicos y filósofos de la física de renombre, pero sin que exista ningún tipo de consenso. No presento esto como un hecho probado. Lo presento como una cuestión abierta, genuinamente interesante, que atañe directamente al significado de la muerte a nivel físico. La pregunta es si esta es la flecha termodinámica del tiempo, la dirección en la que aumenta la entropía, la dirección que experimentamos como hacia adelante, algo que existe independientemente de los observadores, o si es, en algún sentido importante, algo que está definido por los sistemas de procesamiento de información. La respuesta habitual es que la flecha del tiempo es objetiva. La entropía aumenta en el universo porque el universo primitivo comenzó en un estado de entropía extraordinariamente baja.
Lo que los cosmólogos denominan la hipótesis del pasado ha ido evolucionando desde entonces hacia una mayor entropía. Esto es independiente de si hay algún observador presente para notarlo. Sin embargo, una perspectiva más sutil, desarrollada por investigadores como Carlo Raggi y otros que trabajan en la intersección de la gravedad cuántica y la termodinámica, sugiere que la distinción entre pasado y futuro, la asimetría termodinámica que da dirección al tiempo, está estrechamente ligada a la perspectiva de los sistemas físicos que interactúan con el pasado y lo recuerdan. Desde esta perspectiva, la flecha del tiempo no es simplemente una característica del estado global del universo. Es una característica de cómo fluye la información entre sistemas físicos, de en qué dirección se producen las correlaciones, de lo que un sistema determinado puede predecir sobre su futuro frente a lo que conserva como memoria de su pasado. Si esto es correcto, y repito que esto es especulativo, entonces la experiencia del tiempo como un flujo en una dirección está íntimamente ligada a la existencia de un sistema físico que procesa la información de una manera termodinámicamente asimétrica. La memoria requiere que las interacciones pasadas del sistema dejen huellas en su estado actual. La predicción requiere que el estado actual del sistema permita la extrapolación a estados futuros. Ambos requieren un sistema de procesamiento de información que opere en un entorno termodinámicamente asimétrico. Y cuando ese sistema se detiene, cuando el cerebro ya no mantiene el flujo de energía y el procesamiento de información que sustenta la experiencia, la flecha termodinámica, tal como se experimenta, termina. No porque el universo deje de tener una flecha termodinámica, el universo continúa. La entropía continúa aumentando, pero la experiencia particular de la dirección del tiempo, la sensación subjetiva de avanzar momento a momento, requiere un observador funcional. Cuando el observador se detiene, su experiencia del tiempo se detiene. Esta es una forma de decir algo sobre la muerte que la física puede abordar sin pretender dar una respuesta completa. Desde fuera, la muerte es un proceso físico, el colapso de un sistema de baja entropía, la dispersión de sus componentes y el continuo aumento de la entropía en el universo en general. Desde dentro, si es que existe un interior, la flecha termodinámica que organiza la experiencia termina, no porque el tiempo termine, sino porque la maquinaria que hace que el tiempo sea experimentable ha dejado de funcionar. Parte 17. La paradoja del último momento. Existe un extraño problema lógico que acecha en cualquier intento de describir el último instante de la experiencia. Intenta describir qué sucede cuando la experiencia termina desde dentro. ¿Qué se siente en el último momento? El problema es que para responder a esta pregunta necesitas sobrevivir más allá del último momento para poder reflexionar sobre ella. Pero si logras sobrevivir, no fue el último momento. El mero acto de describir cómo se siente el último momento presupone que hay un momento posterior desde el cual se da la descripción, y por definición no lo hay. Esto no es solo un juego de palabras. Tiene una consecuencia estructural real. El último momento de la experiencia no puede experimentarse como el último momento. Desde la experiencia no se puede saber si un momento será el último. Puedes anticiparlo, puedes acercarte a ello, puedes darte cuenta de que algo está terminando. Pero el momento del final real, el punto preciso en el que la experiencia se convierte en no experiencia, no puede ser presenciado desde dentro, porque presenciarlo requiere experiencia, y la experiencia ha terminado. La física describe el proceso desde fuera. Describe la disolución de la coherencia neuronal, el desvanecimiento de la actividad eléctrica coordinada y el deterioro gradual de la arquitectura de procesamiento de información del cerebro. Esta es la descripción externa, pero desde dentro, desde la perspectiva de la experiencia en primera persona asociada a ese cerebro, no hay descripción del final porque las descripciones requieren experiencia, ya que no se puede informar sobre la propia inexistencia.
Hay algo aquí que se asemeja a la experiencia de quedarse dormido. Te has quedado dormido miles de veces en tu vida y sin embargo nunca has experimentado el momento de quedarte dormido. Has estado despierto y luego dormido. Y no hay ningún recuerdo de la transición porque la memoria requiere un cerebro consciente para registrarla. Y el momento en que comienza el sueño, sí es precisamente el momento en que se suspende la conciencia. La transición es invisible desde dentro. La muerte puede ser estructuralmente similar, pero permanente. No se trata de una transición a otro estado de experiencia, sueño, ensueño, vigilia, sino de una transición a la ausencia total de experiencia. Desde dentro habría experiencia, y luego estaría la falta de experiencia. Pero la ausencia de experiencia no es en sí misma una experiencia. No se puede sentir. No se puede presenciar, no se puede describir desde dentro. La física puede describir el sistema desde fuera. El sistema no puede describirse a sí mismo desde dentro una vez que se detiene. Y esto es quizás lo más extraño e importante que la física tiene que decir sobre la muerte. No es que sea terrible, ni que no haya nada de qué preocuparse, sino que, por su diseño, es invisible desde el interior. El final que tanto tememos durante nuestra vida es el único acontecimiento de nuestra existencia que, en principio, ni siquiera podemos experimentar como un final. Podemos experimentar todo lo que precede a ese momento. Podemos experimentar este enfoque. No podemos experimentar la llegada porque la experiencia y el final son, por definición, mutuamente excluyentes. Parte 18. Tiempo profundo y física de la recurrencia. Aumentar proporcionalmente. Muy arriba. Mucho más allá de la escala humana. Mucho más allá de la escala biológica. Mucho más allá de la escala de las civilizaciones, las especies, los planetas o incluso las estrellas. Vayamos a la escala donde la física reflexiona sobre el comportamiento a largo plazo del universo mismo. Y a esa escala ocurre algo extraordinario con la cuestión de la identidad y la recurrencia. En 1890, el matemático francés Jean Carré demostró un teorema sobre el comportamiento a largo plazo de los sistemas físicos clásicos. El teorema se aplica a sistemas con un número finito de estados confinados a una región acotada del espacio de fases, y dice lo siguiente: si se les da el tiempo suficiente, estos sistemas volverán a un estado arbitrariamente cercano al que hayan ocupado previamente, no exactamente, pero sí dentro de un grado de aproximación especificado. Cada configuración que el sistema haya tenido alguna vez será revisada infinitas veces a lo largo de un tiempo infinito. El sistema es fundamentalmente recurrente. Los plazos que implica son asombrosos. Para un sistema con la complejidad de un cuerpo humano, aproximadamente 10 elevado a la potencia de 28 átomos, el tiempo de recurrencia de Poincare, el tiempo promedio antes de que el sistema regrese a una proximidad microscópica de su estado original, es un número tan grande que requeriría muchas páginas solo para escribirlo en notación decimal. Deja en ridículo la edad actual del universo por factores que hacen que la edad actual del universo parezca un error de redondeo. Aproximadamente 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 28 años, una cifra que hace que la eternidad parezca pintoresca. También cabe señalar, de forma importante, que el teorema se aplica a sistemas mecánicos clásicos y que el universo puede no satisfacer todas sus suposiciones.